En septiembre siempre hay algo gratis para hacer en la ciudad. Huachicatara. Ciudad Emergente, Conectados GA, Festival de Reggae, Bienal Arte Joven, Estrellas en Calle Corrientes, Expo Colectividades y muchos eventos más. ¡Vamos, Buenos Aires! Huachicatara. Y en Proyecto Propio TV, siempre dentro de Mercado por Expertos, nos preocupa la educación, como siempre, y hace unas semanas se realizó un seminario internacional, lo hizo CLAIS, Centro de Aprendizaje Latinoamericano y Servicio Solidario, Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario, CLAIS, y está con nosotros la coordinadora de capacitación, Luz Abruj, para que nos cuente de qué se trató ese seminario que tanto ruido hizo en las redes y que tan lindas repercusiones hubo, y cómo trabaja desde adentro de la educación con los docentes. Luz, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien, muy bien. ¿De qué se trató este seminario que hace 20 años que viene haciendo CLAIS de aprendizaje y servicio solidario? Nuestro seminario es el momento del año en que los docentes y las personas que trabajamos de esta manera nos reunimos. Entonces es una instancia de capacitación, por un lado, pero sobre todo de encuentro de quienes entendemos que esta es la mejor manera de educar, llevando a los chicos, a los estudiantes, a los jóvenes, a usar eso que aprenden en la escuela, en la universidad, en las organizaciones juveniles en las que trabajan, a la comunidad. Bien. Para usar eso que aprenden en beneficio de su comunidad, de su lugar. Bien, en realidad ustedes capacitan docentes. No es que hay un grupo de trabajo que va a CLAIS a trabajar, sino que ustedes son como el germen, la levadura que después va a cada docente y cada docente reparte. Sí. ¿Entendí bien? Entendiste bien. Nosotros trabajamos muy bien. Bien, vamos. Nosotros trabajamos con docentes y con Ajá. directivos de escuelas y con ministerios de educación de distintos lugares interesados en trabajar de esta manera. Esta manera tiene que ver con proyectos que los estudiantes o los jóvenes llevan adelante junto con sus docentes y que donde usan lo que aprenden, o sea, lo que tienen que aprender por currículum, al servicio de sus comunidades, en proyectos que responden a necesidades reales y sentidas por sus comunidades y donde los jóvenes son los protagonistas. Bien. Esto es lo que define el aprendizaje-servicio. Entonces, como vos decías, nosotros trabajamos con docentes y con directivos y con ministerios de educación, muchas veces para enseñarles cómo trabajar de esta manera, otras veces para ayudarlos a organizarse mejor, porque esta es una forma de entender la educación que no surge de los escritorios de los ministros o de las grandes universidades, sino que surge del campo, surge de las escuelas, de las universidades, de la gente que está en las aulas. Ellos son quienes en realidad empiezan a crear esta metodología. Lo que hacemos, organizaciones como la nuestra, es ordenar, sistematizar y difundir esto que ya hacen los docentes. Bien, hoy tenemos además el cambio en la educación secundaria, ¿no? Se vino un cambio nuevo, cambio de ley, que se fue lo del polimodal y todo eso, vino la escuela, nueva escuela secundaria de calidad, NESC, y ahora hay un nuevo cambio que se viene. En todo eso nacen los proyectos, nace el emprendedurismo, ¿sí? Y me pareció muy interesante esto de capacitar al docente y que el docente, ya pensando la problemática del alumno, lo lleve a su escuela. ¿Es esto lo que se trabaja? Sí, en parte. Tiene que ver con eso, tiene que ver con promover el protagonismo de los estudiantes, el empoderamiento, si querés, en términos de que los estudiantes vivan en carne propia, que ellos son artífices de que el mundo sea mejor. Okay. A lo mejor como el matiz diferente con respecto a esta cuestión del emprendedurismo es que nosotros le agregamos la cuestión de la solidaridad. A ver. Entonces, promovemos que los chicos tengan iniciativa, que busquen maneras de resolver, de acercarse al medio y demás, pero no desde una perspectiva corporativa, si querés, o individualista. Individualista y como comercial, de alguna manera, sino desde una perspectiva solidaria. Nuestra intención es que
junto con sus docentes, los chicos evalúen el ámbito en el que viven, no solo su escuela, o sea, no solo su comunidad educativa, sino el barrio o la cuadra o el país o en la ciudad, digo, depende del margen de acción, digamos, del proyecto, pero su comunidad, que puedan diagnosticar qué cosas pasan ahí, que puedan conversarlo con la gente de la comunidad. Claro, o sea, a partir de los problemas que tiene tu propio barrio, tu propio lugar donde estás viviendo, problemas, vos puedas ser un agente de cambio. Exactamente. De cambio solidario. Y algunos proyectos que estos docentes capacitados por CLAIS llevan adelante, ¿cuáles serían? Mira, hay de todo tipo. Hay proyectos, en alguna de las fotos que estamos viendo, hay un proyecto, por ejemplo, en el cual estudiantes de escuelas técnicas medias, en vez de armar maquetas o armar dispositivos que sus docentes les piden, pero que en realidad que después se tiran tal cual, en vez de eso empezaron a armar sillas de ruedas, con el mismo nivel de exigencia o más aún que cualquier maqueta, porque en realidad si la maqueta no sale tan bien... ¿Esta foto es? Tal cual, esa foto por ejemplo. Porque en realidad una maqueta, si tiene algún problema, no es tan grave. Siempre decimos, para un examen puedo estudiar para un 4. Claro. Para algo que alguien va a usar y que le va a mejorar la calidad de vida a alguien, necesariamente tengo que estudiar para un 10. Además, mirá la cara de los chicos, ¿no? Atrás, sabiendo que esto no solo lo hice yo con mis manos o con mis conocimientos, sino que también atrás de esto hay una parte solidaria, esta unión, esta mezcla entre aprender y que eso me haga y haga bien a los demás. Exactamente. ¿No? Esa es la cara de esos chicos atrás. Tal cual. ¿No? Y entonces, digo, esa cara de los chicos a la que vos hacías referencia nos permite decir, con una serie de investigaciones que hemos hecho, que hemos leído y demás, de qué manera la participación en este tipo de proyectos baja los índices de repitencia, es decir, que los chicos repiten menos en la escuela, baja los índices de ausentismo, porque los chicos tienen ganas de ir a la escuela, a diferencia de lo que pasa muchas veces... No voy a dejar solo a mi equipo, que ahí son como 11 trabajando, no lo voy a dejar solo si falto yo. Exactamente, y además eso que aprendo tiene sentido, porque no aprendo un contenido que dice el Ministerio de Educación porque sí, sino porque necesito mejorar ese aprendizaje para hacer una silla de ruedas mejor. En el caso de las sillas de ruedas. Hay otros, ruedas, tal cual. Con tierra también. Tal cual. Bueno, hay otro proyecto muy lindo en Futalaufken, dentro del Parque Nacional Los Alerces. Hay una escuela en la cual van muchos chicos que viven en el Parque Nacional, que son pobladores del Parque Nacional. En determinado momento, hace muchos años, frente a los incendios que suele haber en esta zona, la escuela se empezó a preguntar cómo podía responder a esto. Esto es parte de su hábitat cotidiano. Entonces, la escuela decidió que en vez de germinar el poroto, que es lo que todos hacemos en la escuela primaria, a lo mejor para ellos tenía más sentido germinar alerces, por ejemplo, u otros árboles nativos, árboles de la zona. Entonces empezaron con un pequeño proyecto de germinación de este tipo de semillas. Entonces iban al bosque quemado, juntaban semillas y las hacían germinar. A partir de esto, de darse cuenta que en el propio lugar, en el propio ámbito local, en el propio contexto, había elementos para aprender más y mejor, es que se fue generando un proyecto hermosísimo de germinación primero, pero después empezaron a aprender sobre todo lo que hacía el crecimiento de este tipo de árboles, que llevan muchísimo tiempo. Hablaste de cómo cambiaba en la vida del alumno, pero también debe tener un cambio muy importante el docente que es capacitado. ¿Qué repercusión tenés en el docente que va a CLAIS y que después lo puede llevar y le cambia la clase? Los docentes también se sienten mucho más motivados en general. La primera reacción suele ser, encima de que tengo que planificar y corregir y todo el tiempo con los chicos, pero la verdad es que una vez que se involucran en este tipo de proyectos suelen motivarse mucho. Porque suelen ver que sus estudiantes se involucran y tienen ganas de aprender y tienen ganas de participar de su clase. Implica un cambio de cabeza en un punto, porque es otra manera de enseñar que no nos enseñaron en el profesorado. Entonces, es un cambio cultural importante en la educación. Más a la par, ¿no?
Sí, es un cambio de lugar, digamos, a cambio de veces lugar. un cambio de lugar, no es sé si- salir del frente con todos Sí. los chicos mirándome para ir hacia el centro a facilitar lo que Claro. sucede en el aula. Pero a la vez, yo siempre le pregunto a los docentes por qué eligieron ser docentes. Entonces hay algo que tiene que ver con la vocación, con el por qué elegir una profesión de este tipo, y que este tipo de proyectos muchas veces remiten o recuerdan esa vocación inicial que en general tiene que ver con cambiar el mundo, con mejorar las condiciones de la gente. Y este tipo de proyectos muestran como más evidentemente de qué manera cambiamos el mundo. A eso queremos apuntar y te queremos agradecer porque nos hayas contado esto, a revivir la vocación docente desde el aprendizaje y desde el servicio solidario. Luz, muchísimas gracias por esto y adelante con CLAIS. Muchas gracias. Seguimos en Mercado por Expertos.